Mucho se ha hablado estas últimas semanas de Feve y de esos errores en el pedido de los nuevos trenes, y ahora parece que sí empiezan a llegar no solo las consecuencias, sino también anuncios importantes que afectarán a los usuarios de esta red, y te cuento los detalles en este vídeo. No hace falta recordarlo, ¿verdad? La noticia saltó el viernes 3 de febrero, un error en las mediciones y especificaciones necesarias para la nueva flota de trenes para Feve, el ferrocarril de vía estrecha o anchométrico, y se convertía en la comidilla del día y de los días siguientes. Un error que costaba creer y que ha repercutido en un notable retraso para la llegada de esos esperados nuevos convoyes que iban a reforzar y mejorar una red muy necesitada de inversiones, pero que ahora no van a hacerlo hasta, como pronto, 2025 o más bien 2026. La noticia, más allá de la polémica y los esperados chascarrillos por tan magno error, poco a poco ha ido teniendo consecuencias, muy tibias al principio, pero que en las últimas horas han cogido al fin el empaque necesario para tratar de pasar página y, por un lado, depurar responsabilidades, mientras que por el otro, tratar de compensar a estas dos comunidades afectadas que parecen olvidadas en esto de las inversiones ferroviarias, especialmente de cercanías y media distancia. La noticia más gorda ha sido la destitución, aunque se ha hablado siempre de dimisión, nunca sabremos cuál es la correcta, de dos altos cargos. Por un lado, la jefa de Estado de Transportes, Isabel Pardo de Vera, y sobre todo el presidente de Renfe, Isaías Taboas. Dos nombres muy importantes que dejan claro la intención de tratar de hacer borrón y cuenta nueva, al menos de cara a la galería, sobre una situación que ha sacado los colores al Ministerio de Transportes y a las entidades afectadas, aunque nunca sabremos realmente cuáles fueron los cargos y nombres directamente responsables de un fallo tan grave y sorprendente. Los sustitutos para esos puestos serán Raúl Blanco, exsecretario general de Industria y Pyme, que estará al frente de Renfe, y David Lucas, que hasta ahora trabajaba como secretario de Estado de Vivienda y que pasará al cargo de jefe de Estado de Transportes. Todo esto decidido en una reunión con el Ministerio de Transportes, que además ha adoptado importantes medidas y decisiones para tratar de paliar en lo posible este fiasco de Feve. Tras la reunión mantenida días atrás entre el Ministerio y los presidentes de las dos comunidades afectadas, Asturias y Cantabria, se ha anunciado un plan de acción para reforzar los servicios, renovar y modernizar toda la flota de anchométrico con la ampliación del contrato y nuevas licitaciones, y acelerar además las inversiones en la infraestructura contempladas en el plan de cercanías. Asimismo, se integrarán los núcleos de cercanías de Asturias y Cantabria. De esa manera, los viajeros podrán utilizar el mismo billete en las líneas de anchométrico y convencional de cada uno de esos núcleos. Y además, para poder impulsar la ejecución de los planes de cercanías de Asturias y Cantabria, se creará la figura de un comisionado. Aunque quizá el detalle que más afectará de verdad a los viajeros de ambas comunidades sea la decisión de extender la gratuidad de los servicios ferroviarios de cercanías de las dos comunidades hasta la llegada de los nuevos trenes, para lo cual se habilitará financiación a través de los presupuestos generales del Estado para establecer las medidas necesarias para mejorar el transporte público. Recordando que el abono gratuito a nivel nacional de momento solo está pensado hasta final de año, salvo que se cambien los planes. Otro detalle significativo es que el contrato de los nuevos trenes se ampliará al máximo contemplado en los pliegos, hasta las 38 unidades, y se lanzará una nueva licitación para la renovación de la flota actual, algo muy necesario en un parque móvil de media muy avejentado, y se reforzará el acondicionamiento del material rodante actual para mejorar sus prestaciones hasta que lleguen las nuevas unidades. Desde el Ministerio de Transportes se prevé que tras el diseño fallido, el producto final que será encargado será por el método comparativo, cuya aplicación acaba de concretarse en una orden ministerial y que debería estar listo en verano, para que como muy tarde, a principios de 2024, se empiecen a fabricar esas esperadas unidades, para que si todo va bien, en el primer semestre de 2026, los primeros trenes estén ya en circulación.
Lo cierto es que, más allá de titulares y medidas, digamos, interesantes, sigue habiendo muchas dudas y detalles sobre lo ocurrido que no quedan claras, como el hecho de que entre el momento en el que se supo que las medidas y parámetros de los nuevos trenes no servían hasta que se supo por parte de la opinión pública o fue revelada, pasarán nada menos que 2 años, tiempo en el que da la sensación, sea cierta o no, de que prácticamente no se hizo nada, recordando además la dualidad en diversos comunicados del propio Ministerio de Transportes, con un día hablando de graves consecuencias y otros restando importancia a lo ocurrido, aunque siempre recordando que el error, por muy grotesco que fuera, no supondrá un coste extra destacable para las arcas públicas al no haberse fabricado todavía ningún tren, digamos, defectuoso. Otro detalle que quizás se eche en falta es una respuesta más ambiciosa para corregir lo más básico, es decir, la propia infraestructura, la red, al menos en las partes más sensibles de estas líneas FEBE, con muchos, demasiados kilómetros de vía única y sin electrificar y con trazados muy viejos y con pocas mejoras desde hace ya demasiados años, propensos además a problemas continuos, por ejemplo en épocas de temporales, y con tiempos de viaje tremendamente largos, que de momento no se van a corregir y que debería ser prioritario desde las comunidades afectadas para los próximos años, por lo que ojalá que estas medidas y decisiones tomadas solo sean un comienzo de algo mucho más ambicioso y que no queden algo más anecdótico y de cara a la galería que otra cosa. De ser así, pase lo que pase, aquí iremos contando las posibles novedades según se vayan produciendo. Suscríbete al canal y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.